Ok, saludos acá en los que van a estar en el canal de YouTube también. Dios los bendiga, bendiciones. Estamos hoy empezando. Vamos a empezar la unidad número 2, lección número 1, estrategias del diablo. Vamos a conocer, el título de esta unidad es Conociendo a nuestro enemigo. Así es que vamos a ver en esta unidad varias estrategias para ir conociendo a nuestro adversario. Espero que hayan contestado las preguntas del examen final de la unidad número 1 de la página 39. Así es que vamos a ¿sí las contestaron? ¿Quién tiene el libro por ahí? Nos vamos directo a la unidad número 2, página 41, página 43, estrategias del enemigo, estrategias del diablo. Lección número 1 de la unidad número 2, del discipulado número 3 de guerra espiritual. Objetivo de este estudio, que el discípulo aprenda más de cerca las estrategias que el diablo usa en contra de nuestras vidas. All right. Así es que vamos, hermanos, en la página 44 y ahí vamos a empezar. Así es que por favor, si alguien me ayuda a leer página 44, se los agradecería. Bueno, déjenme leo la introducción y luego leen ustedes, me ayudan a leer. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo nos da un consejo a la iglesia, y es que no ignoremos las estrategias o maquinaciones del enemigo, del diablo. Y la verdad es que la iglesia sí ignora cómo es que el diablo trabaja y qué estrategias usa para destruir a la iglesia. Y la iglesia y la humanidad. La única forma de aprender cuáles son las artimañas del enemigo es estudiándolo. Este es un principio que se usa en todas las áreas, tanto deportivas como de guerra y de cualquier otra área. Si uno quiere ganar en una competencia deportiva o tiene que estudiar a su rival. Si un país quiere ganar en una guerra, tiene que estudiar a su enemigo. ¿Ok? En esta lección aprenderemos 10 de las más comunes estrategias del enemigo en contra de las personas. Hermanos, no hay otra forma de conocer al enemigo más que estudiándolo. ¿Ok? Y el ejemplo que pongo ahí acerca de los deportes, los que practican deportes van a una competencia y antes de competir estudian a su adversario, cuál es la parte más fuerte del adversario y cuál es la parte más débil del adversario. Lo mismo pasa en la guerra. Un enemigo, un país contra otro país, estudia cuáles son las estrategias de guerra del enemigo para poderlo vencer. Bueno, eso es lo mismo que la iglesia debería de hacer. Los hijos de Dios sabemos que tenemos un adversario y debemos de estudiar las estrategias del enemigo. Si no estudiamos las estrategias del enemigo, el enemigo nos tiene ventajas a nosotros. Por eso hoy en día hay muchos cristianos derrotados porque no estudian las estrategias del enemigo. No conocen a nuestro adversario y bueno, nos tiene ventaja. Así es que vamos a ver hoy, vamos a aprender 10 estrategias del enemigo, ¿sí? Y vamos a ir viendo de una por una. A lo mejor la lección de hoy no la acabamos porque está un poquito extensa, está un poquito larga, pero la damos en 2 clases. Así es que, alguien que me ayude a leer en la página 44, en la estrategia número 1, ignorancia espiritual, por favor. ¿Quién dijo yo? Amén, prende el micrófono. Amén. Amén. Dice ignorancia espiritual. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Colosenses 1:13. El cual no has librado de la potestad de las tinieblas y traslado al reino de su amado Hijo. Una de las
estrategias del enemigo que hasta el día de hoy le sigue dando buenos resultados es la estrategia de la ignorancia. El apóstol Pablo nos dice que Dios nos trasladó de una potestad llamada tinieblas al reino de Jesús. La palabra tinieblas que se usa aquí quiere decir ignorancia, es decir, Dios nos trasladó de una potestad de ignorancia al reino de la luz. El diablo trabaja bastándose en ignorancia, es decir, entre más tú seas ignorante acerca de sus estrategias, más le conviene a él. Hay una frase que dijo Simón Bolívar: la ignorancia de los pueblos es un instrumento ciego de su propia destrucción. Si comparamos esta frase con la que dijo Dios a través del profeta Oseas, es lo mismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo no fue destruido por culpa del diablo o del pecado, fue destruido por la ignorancia. Entonces lo que es el diablo quiere es del pecado, quiere del que tú seas ignorante para tenerle atrapado. Estudio lo más que pueda, invierte en el libro de DVDs, CDs acerca de guerra espiritual para que no seas ignorante acerca de este tema. Amén. ¿Le sigo? Eso que ya está ahí. Ok, hermanos, primera estrategia. Vamos a ver 10 estrategias en esta lección para ir conociendo a nuestro adversario. Así es que si usted no tiene libro, escríbale ahí. Primera estrategia del enemigo en contra del pueblo de Adonai es la ignorancia espiritual. Es decir, el enemigo sabe que si yo más soy ignorante en cuestión al conocimiento acerca de él, el enemigo sabe que tiene más ventaja sobre mí. Entonces, la única manera para yo dejar de ser ignorante y conocer la estrategia del enemigo es estudiando al adversario lo más que pueda, capacitándome, investigando, ¿sí?, las estrategias del enemigo para que yo deje de ser ignorante, ¿sí?, y al contrario adquiera conocimiento acerca de quién es el enemigo, cuáles son sus estrategias, cómo trabaja, qué es lo que él quiere hacer y todo eso. Entonces, la única forma es estudiando, investigando. Por eso pongo aquí ejemplos. Estudia lo más que puedas, invierte en CDs, DVDs. Hoy en día hay mucha ventaja por las redes sociales, hay mucha información. Cuestión de que nosotros estudiemos, investiguemos, ¿sí?, analicemos. Entonces, la primera estrategia es que el enemigo trabaja en base a ignorancia. Entre más ignorante sea el pueblo de Dios, más ventaja nos tiene, más nos destruye. Ok. Estrategia número 2. ¿Alguien más que me ayude a leer ahí? Número 2. Cegar las mentes de los incrédulos. Cegar las mentes de los incrédulos. ¿Quién dijo yo? ¿Hay alguien más por ahí? Prendan sus cámaras, sus micrófonos. A ver. Wow. La dejaron sola, mi hermana, usted. Están todos. Yo no puedo, estoy ocupada, hay mucho ruido. Ok, ¿alguien más? Prendan sus cámaras, que no las veo. ¡Yuju, yuju! Se durmieron. A ver. ¿Quién anda por ahí? ¿Yo sigo, hermano? Sígale, mi hermana, ya la dejaron sola a usted. Cegar la mente de los incrédulos. Dice Corintios 2, 4. Dice, en los cuales el Dios es este signo, el Dios es de este siglo cegó
el entendimiento de los Incrédulos. para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, déjeme explico ese texto para que lo entendamos. Segunda estrategia del enemigo en contra del pueblo de Dios: cegar las mentes de los incrédulos. Es decir, nos va a cegar. ¿A qué se dice Pablo en 2 de Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No está hablando, en este específico texto, no es que está hablando de una ceguera que haya puesto en nuestros ojos. Ok, déjeme silencio ahí. All right. No, la palabra que el apóstol Pablo está usando aquí, cegó de cegar, obviamente, pero se está refiriendo a que no tanto a los ojos de la persona, sino al entendimiento. Por eso dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Es decir, para que no entendamos nosotros el evangelio, ¿sí? Para que no comprendamos, para que no, cuando nos hablen del evangelio, simplemente no lo podamos escuchar, porque ahí está cegado nuestro entendimiento, no los ojos. Obviamente es otra estrategia, también ciega los ojos, pero aquí específicamente no está hablando de que nos ciegue los ojos, sino más que nada del entendimiento. Dice, para que no nos resplandezca la luz. La palabra luz aquí tiene que ver con conocimiento. En el texto pasado, la palabra tinieblas tiene que ver con ignorancia. Entonces, el diablo cega nuestro entendimiento para que no adquiramos conocimiento. Por eso, cuando en una enseñanza que va a ser muy buena, el enemigo pone siempre distracciones o no entiendas la palabra para que siga, porque está cegado nuestro entendimiento, para que no nos resplandezca la luz, o sea, no nos resplandezca el conocimiento, porque el conocimiento nos da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El enemigo no quiere tenernos en ignorancia siempre. ¿Ok? Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando en 2 Corintios 4:4, que es otra estrategia del enemigo, es cegar nuestro entendimiento. Cuando tú le hablas a una persona del evangelio del reino y no lo entiende, es que su entendimiento está cegado. ¿Por qué? Porque hay una religión de por medio ahí, él cree eso y muy difícil lo vas a sacar de ahí. Su entendimiento está cegado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar para desbloquear sus ceguera de entendimiento para que le resplandezca el conocimiento. Entonces ya le presentas el evangelio y se desbloqueó de esa ceguera de entendimiento y pueda que reciba el mensaje. Si no, es muy difícil. Ok, siguiente estrategia número 3. Se disfraza de luz y de justicia. Se disfraza de luz y de justicia. 2 Corintios 11, 13 al 14. Ok, ¿alguien más que me ayude, que le ayude a la hermana? O si no, hermana, pues usted mera. Léame el versículo y yo lo explico. 2 de Corintios 11, 13 a 14. Porque estos son los falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, disfraza como ángel de luz. Amén. Ok, explico la tercera estrategia del enemigo. Vamos conociendo al enemigo, estamos viendo estrategias. La tercera es que el enemigo se disfraza de luz y de justicia. De luz y de justicia. Si un creyente no tiene el discernimiento, es muy fácil ser engañado. Es muy fácil ser engañado por esta estrategia del enemigo. El enemigo puede usar a cualquier persona de cualquier ministerio y cualquier título que tengas, ya sea apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, cristiano, qué sé yo, es igual.
el enemigo lo puede usar fácil para engañar, para seguir engañando a la gente. Entonces, cuando en una congregación no hay discernimiento, es muy fácil el enemigo usar esta estrategia ahí. Está disfrazado de luz y de justicia. Es decir, va a aparentar que todo es bonito, que todo es real, que es Dios quien está ahí, y no es en verdad el Espíritu Santo. Puede ser otro espíritu. Incluso puede haber señales, maravillas, milagros, pero no es el Espíritu Santo el que está operando ahí. Es otro espíritu que se hace pasar por... Es decir, el diablo se viste de luz. Se hace pasar como si fuera bueno. Va a hacer buenas obras también. Entonces, es otra estrategia que tenemos nosotros que conocer. Acuérdense. ¿Cómo conocemos nosotros? Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, 13 y 14, que yo lo puse como ejemplo, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Entonces quiere decir que si hay falsos. ¿Cómo identificamos un falso profeta, un falso apóstol, un falso pastor, un falso maestro, un falso todo? Yo ya se los he enseñado, pásenlo por la prueba de Deuteronomio 13 e Isaías 8:20. Isaías 8:20 y Deuteronomio 13 del 1 al 3. Si no pasan esa prueba, al menos dúdenlo. ¿Ok? Tiene que pasar por esa prueba. Si no, pongan mucho cuidado. Página 46. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ten mucho cuidado con lo que escuchas, con lo que lees y con lo que miras, porque ahí puede estar la artimaña del enemigo para mantenerte en esclavitud. En otras palabras, te hace ver que todo está bien, que estás en lo correcto, en la iglesia correcta, en la doctrina correcta, pero al final te puedes perder. Esta estrategia es una de las mejores estrategias del diablo que está engañando a la mayoría de la humanidad. Escuche bien eso, es una de las mejores estrategias del enemigo, ¿sí? Para tener a la gente engañada a través de la religión. ¿All right? Seguimos. Estrategia número 4, la mentira. Léalo, mi hermana, ahí. Juan 8:44. 4 mentiras, dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, dice, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué no hay verdad en él? Cuando habla mentiras de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. La mentira, otra estrategia del enemigo que la usa para destruir al pueblo de Dios. La mentira. Es una estrategia que le ha dado mucho resultado hasta el día de hoy y por eso no cambia. Porque ¿para qué cambiarla si está viendo los resultados? No tiene sentido, ¿sí? La mentira va junto con el engaño, o sea, se usa la mentira para engañar a las personas. Entonces, una persona que es mentirosa no es digna de confianza. Tú no le puedes tener confianza a una persona que sabes que echa mentiras, porque no sabes si está mintiendo o está diciendo verdad. Entonces, la mentira, el enemigo la usa para engañar a la gente. Ahora, pregunta. Un niño, un bebé, un niño chiquito que empieza a hablar apenas, empieza a caminar y empieza a echar mentiras, la pregunta es, ¿quién enseñó a ese niño a echar mentiras? No creo que los papás. ¿Quién le enseñó a ese niño a mentir? ¿Quién le enseñó a ese niño decir no cuando debería decir sí, o decir sí cuando debería decir no? O sea, quiera que entienda eso. Esto está en la naturaleza pecaminosa. En la naturaleza, en el ADN, ahí en la iniquidad del ADN, en el ADN, que está la iniquidad, intrínsecamente ahí está metida la mentira ya. Ahí viene ya con el ADN de ese niño, porque tiene iniquidad.
Por eso hay acciones que suceden en los niños que simplemente tú no lo enseñaste, pero él miente, naturalmente miente, echa mentiras. ¿Ok? Entonces, la mentira es otra estrategia de parte del enemigo para engañar a la humanidad. Ahora, las religiones están basadas en mentiras, aunque se oiga feo, pero están basados en mentiras, porque no es cierto, es una mentira. Si alguien te enseña una doctrina, te la enseña como buena doctrina, pero cuando tú ya conoces poquito más, sabes que no es así, entonces está mintiendo. A lo mejor está engañado a través de una mentira, pero está mintiendo. ¿Sí? A lo mejor no hay mala intención de mentirte ni de engañarte, pero la realidad es que te está mintiendo y te está engañando, porque él mismo cayó en esa trampa. Entonces son estrategias del enemigo que usa muy sutilmente para tener cautiva a la humanidad. Si la humanidad se diera cuenta que esto no es así, pues simplemente no cayera en esas trampas. Alright. Siguiente, la tentación. Léame ahí Mateo 4:1. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. La tentación es otra estrategia del enemigo para hacerte caer. Y esta nadie nos escapamos, todos somos tentados. Si ni el mismo Jesús, Yeshua, se le escapó al diablo, menos nosotros. Ahora, no es pecado ser tentado. Pecado es caer en la tentación, hacer lo que el enemigo te está poniendo que hagas. Ese sí es pecado. Eso sí está grave. ¿Sí? Entonces, la tentación es otra estrategia de parte del enemigo para destruir al pueblo de Adonai, o sea, nosotros. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A final de cuentas, el mismo diablo es un instrumento del mismo Dios, que lo puede usar para tentarnos, para ver nosotros dónde estamos parados, o para que superemos una prueba, para que crezcamos espiritualmente. El problema no es eso. El problema es que el cristiano desconoce cómo es esta estrategia y cae en la tentación. Sabe que no debería de hacer eso y lo hace. Cayó en la tentación. Entonces, una vez que caes en la tentación y sigues cayendo en una tentación, te estás estancando espiritualmente. No estás creciendo. No estás pasando las pruebas. Entonces, la estrategia del enemigo le está funcionando. Amén. Estamos cayendo. Dice, como otra estrategia, el diablo te va a tentar a pecar. Te pone la tentación frente a ti y tú tienes la opción de decidir si haces caso a la tentación o no. El diablo nunca te va a obligar a que caigas en la tentación. Él solo te pone la tentación. Ahora, como el diablo te conoce muy bien, él sabe cuál es el área más débil de tu vida. Y por ahí te va a tentar. Por ejemplo, el que era alcohólico antes de conocer a Dios es una forma que el diablo va a poner la tentación a través del alcohol. El que era drogadicto, pues con drogas lo va a tentar. El que era fornicario o adúltero, pues le va a poner a una mujer bonita enfrente para que caiga y así sucesivamente. El diablo nos conoce perfectamente a nosotros. ¿Cuál es el área más débil? ¿Cuál es lo que te tenía cautivo cuando andabas en el mundo? Bueno, por ahí te va a seguir tentando el día de hoy, porque es la forma más sutil de que tú caigas. ¿Okay? Entonces, en la área que yo soy más débil, es en la que más yo me debo de reforzar y cuidar para no caer ahí, porque por ahí va a venir el ataque. ¿Ok? Entonces, son estrategias que el enemigo usa. La tentación es una estrategia muy sutil de parte del chanclas para hacernos caer a nosotros. Ahora, él simplemente te pone la tentación, no te obliga a que caigas en la tentación. Eso es decisión de cada uno. Amén. Por ejemplo, la tentación es para que peques. La finalidad de la tentación es para que peques. Ahora, ¿qué es pecado a la luz de la Biblia? Les pregunto, ¿qué es pecado según la Biblia? A ver. ¿Eh? ¿Quién dijo yo? Es pecado
pecado? Yo- Pues? ¿Qué es pecado según la Biblia? No obedece la ley. Exacto. Pecado según la Biblia es transgresión a su Torah, a su ley. Bueno, te va a poner tentaciones para que tú infrinjas un mandamiento, para que tú infrinjas un mandamiento de la Torah, de la ley. ¿Ok? Les pongo un ejemplo bien sencillo y bien simple. Si pecado es transgresión de la ley, de la Torah, y si yo infrinjo un mandamiento de su ley, para Dios estoy en pecado. ¿Ok? Entonces el diablo te va a tentar, te va a poner una tentación para que tú infrinjas un mandamiento, para que estés en pecado, ¿sí? Porque eso es pecado. Si yo sé que el Shabbat es descanso, es reposo y no debo trabajar, el diablo te va a poner una tentación para que trabajes en Shabbat. No te va a obligar, te va a poner la tentación. Te va a poner que vas a ganar mucho dinero ese día y no te lo puedes perder. Te está tentando. Y ya es decisión tuya si lo haces o no lo haces. Así trabaja el enemigo. Cada quien toma sus propias decisiones. ¿Ok? Alright, seguimos. Siguiente estrategia del enemigo. El número 6, robo de la palabra de Dios. Lucas 8:12, mi hermana. 6. Robo de la palabra de Dios. Lucas 8:12. Los de justo al camino son los que Punto. oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y sean salvos. Amén. Otra estrategia del enemigo es robarte la palabra de Dios. Es decir, te va a poner estrategias para que tú no llegues a una iglesia. Te va a poner estrategias para que no escuches la palabra. Te va a poner estrategias para que no te conectes. Te va a poner estrategias para que no escuches un mensaje de parte de él. Bueno, pero tú lograste vencer esa estrategia. Ya llegaste al templo, ya te conectaste, ya estás escuchando un mensaje, qué sé yo. Bueno, ahora él lanza otra estrategia y es el robo de la palabra. El diablo dice, bueno, ya no pude evitar que no la escucharas o que no vinieras. Bueno, te voy a robar la palabra. Para que eso que estás escuchando no caiga en tierra firme y no dé su fruto. Te la robo. Entonces el robo de la palabra es otra estrategia del enemigo para que no dé fruto en tu vida. Por eso Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Está hablando de la parábola de los 4 tipos de tierra, ¿ok? ¿Dónde cae la semilla? Para si va a dar fruto, no va a dar fruto. Bueno, es decir, que en un sermón, cuando se está dando un sermón, una enseñanza a la gente, a ver 4 tipos de tierras ahí, 4 tipos de personas, ¿sí? Y dependiendo ese tipo de tierra, es si da o no da fruto la semilla, que es la palabra de Adonai. Bueno, el robo de la palabra es otra estrategia del enemigo. Te va a robar, ya llegaste, ya la escuchaste, bueno, te la va a robar. Por eso muchas veces vas a una iglesia, vas a un templo, la escuchas la palabra muy bonita, pero después al día siguiente ya no te acuerdas ni que ese fue el sermón pasado. ¡Yujú! Sí. ¿Qué pasó? ¿Te la robó? ¿Ni cuenta te diste? ¿Dónde quedó? Pues quién sabe. ¿Te la robó? Entonces es una estrategia muy sutil del enemigo, muy común, que muchos no prestan atención a estas estrategias. ¿Ven? Por eso después dice uno, no, yo tardo mucho para aprender, no se me queda nada, no retengo nada en mi mente, no sé, no, te está robando la palabra el diablo. No la retienes porque el diablo te la está robando, te la está quitando. ¿Ok? Entonces, es otra estrategia del enemigo para que no dé fruto su palabra en nuestra vida y no la pongamos en práctica. Siguiente estrategia. Mire que a lo mejor sí la acabamos la enseñanza esta. Número 7, afanes y riquezas. Lucas 8:14, hermana.
8:14. Lucas 8:14, afanes y riquezas. Lucas 8:14, la que cayó entre espinosos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Amén. Otra estrategia del enemigo, igual en esta misma, estamos en la misma parábola del robo de la palabra, es los afanes y la riqueza. Okay, Lucas 8:14 habla y dice, hablando de la semilla que cayó entre espinos, la otra cayó junto al camino, esta semilla cayó entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es decir, van con entusiasmo, escuchan la palabra, su espíritu tiene hambre, reciben la palabra, pero cuando salen de ahí se desconectan espiritualmente de eso, se afanan en los placeres del mundo, en los trabajos del mundo, en las riquezas, en los qué sé yo, y te olvidaste de la palabra. Entonces de nada sirvió esa palabra. ¿Por qué? Porque no va a dar fruto. Solamente son golpes de pecho en tu conciencia de, fui el domingo a la iglesia. Y así hay muchos cristianos. Son golpes de pecho, se sienten, en su conciencia se sienten satisfechos porque están yendo a la iglesia. Pero ¿de qué sirve ir a una iglesia si ni siquiera retienes el mensaje? Y si no lo retienes, pues ¿cómo lo pones en práctica? No hay fruto. Por eso la mayoría del cristianismo no da fruto. Porque no lo pone en práctica. ¿Por qué no lo pone en práctica? Porque no retiene el mensaje. ¿Por qué no retiene el mensaje? Porque el enemigo te está robando la palabra. O tú vives tan afanado en las riquezas, en los placeres de este mundo, ¿sí? Vives tan afanado en las cosas de este mundo que te olvidas de las cosas de Dios. No estoy diciendo con esto que no tengas que trabajar, que no, claro que sí. Pero no te afanes, ¿sí? En adquirir riquezas. No te afanes en qué voy a comer el día de mañana, qué voy a vestir el día de mañana. Yeshua mismo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él añade eso si yo lo busco a Él. Y nosotros no entendemos, y si buscamos la riqueza, buscamos el trabajo, nos afanamos en muchas cosas y descuidamos el área espiritual y después nos va peor. No estoy diciendo no hagas esto, claro que sí, pero que no sea la prioridad en tu vida. La prioridad en nuestra vida siempre tiene que ser Él, Adonai. Ok, siguiente. Enfermedades. Lucas 13:16. Enfermedades, Lucas 13:16. Dice, a esta hija de Adán que Satanás había atado, diciendo de 18 años. 18 años, no se le debía de estar de esta libradura en el día de reposo. Amén. Ok. Otra estrategia de parte del enemigo para tenernos en cautiverio o ganarnos las batallas es que mantiene a gente enferma. Ok. Siempre de alguna o de otra forma va a tratar de tenernos enfermos. Ok. Hay personas, y hablando ya dentro del pueblo de Dios, que salen de una y entran a otra. Apenas se alivianan de una cosa y ya están enfermos de otra cosa. No es natural, no es posible estar así, mis hermanos. ¿Ok? Hay miles de formas hoy en día de cuál cuidar nuestra salud. No es posible. Que la enfermedad no sea un pretexto para que yo no sirva a Adonai. O para que me esté distrayendo de las cosas de Dios. No, de ninguna manera. Ahora, sabemos obviamente que van a venir enfermedades. Normal, pero no que sea como la estrategia que está usando el enemigo sobre mi vida. Hay personas, cristianos, que, olvídense, tienen una lista así grandota. Yo estoy enfermo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Y ya no sé si se están quejando o me están presumiendo. De tanto que me están diciendo. Entonces, no es posible, hermanos. Hoy en día hay muchas ayudas, ¿sí?
Entonces, es una estrategia que el enemigo usa para distraernos, para mantenernos cautivos, mantenernos enfermos. Una persona enferma, un soldado enfermo, no puede ayudar a otro soldado enfermo. Un soldado herido no puede ayudar a otro soldado herido o a otro soldado. Tenemos que estar sanos para poder cumplir nuestra misión en la tierra, nuestro propósito en la tierra y para poder ayudar a alguien más. All right? Entonces, la enfermedad es otra de las estrategias que el enemigo ha usado para tenernos cautivos, para distraernos y así no cumplamos nuestro propósito. All right? Siguiente. Interrumpir la obra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:18. Primera de Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, y yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Escuche bien, el diablo te va a estorbar para que no cumplas la obra de Dios, para que no hagas la obra de Dios. Es una de las estrategias del enemigo. Tú quieres servirle y el diablo te va a estorbar para que no le sirvas. Siempre, eso es normal, es su chamba, es su trabajo, él lo va a hacer. Entonces yo tengo que conocer a mi adversario, sus estrategias que él usa en contra mía y en contra del pueblo de Adonai para vencer y derrotarlo. Si no, siempre voy a estar derrotado. Conoce cristianos que entra el año y entran con mucha fuerza y ahora sí, este año, Señor, te voy a servir y este año cuídate, diablo, porque... Y a los 3 meses ya anda todo derrotado. Le pasó la emoción. ¿Qué pasó? Es que el diablo ya te conoce, ya nos conoce. ¿Sí? Vas a poner cualquier estrategia para interrumpirte. Cualquier cosa, ya estabas lista, ya te bañaste para irte al templo, ya ibas en camino y de repente algo pasó, te interrumpió y ni cuenta te diste. ¿Ok? Es otra estrategia que el enemigo va a usar en contra del pueblo de Adonai para interrumpirnos, para que no cumplamos. Siguiente, acusaciones, Apocalipsis 12:10. Dice Apocalipsis 12:10, entonces oí gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Otra palabra para definir al adversario, al diablo, es acusador. El diablo es un acusador. Él nos acusa de día y de noche. ¿De qué nos acusa? De algo que nosotros hayamos infraccionado aquí su Torah, sus mandamientos. Él lleva el chisme allá ante el trono y te fijas allá, mira, tu pastorcito que tienes en Ávila, en ese canoso, falló. Así es que lo vengo a acusar. Entonces, él es acusador de nosotros. Nosotros tenemos que cuidar. Y esas acusaciones, hermanos, ahora, todos podemos fallarle a Dios. Todos, porque somos humanos. Pero no debe de ser, no es que queramos fallarle a Dios. Podemos fallarle a Dios involuntariamente, pero no voluntariamente. ¿Ok? Esa es la diferencia. Cuando yo le fallo a Dios voluntariamente, es decir, yo sé que no debo de hacer eso y lo hago, el diablo te acusa. Ahora, cuando yo le fallo involuntariamente y el Espíritu Santo me va a redarguir, yo ahí en ese momento me arrepiento y le pido perdón a Adonai y no lo vuelvo a hacer. Ahí el diablo se queda desarmado y ya no tiene por qué acusarte porque tú te arrepentiste. Te acusa cuando tú no te arrepientes, cuando tú le fallas a Dios y no te arrepientes. Esas son las acusaciones que el diablo usa. ¿Ok? Dice, el diablo primero pone una tentación para que caigas y luego una vez que caíste te acusa delante de Dios. El acusador, el acusar es otra de sus estrategias. Pero cuando tú le fallas a Dios, inmediatamente arrepiéntete, pide perdón, sigue adelante. Cuando alguien se arrepiente, pide perdón, perdona y obedece al Señor, a Dios, el diablo no lo puede acusar más. ¿Ok? Una buena referencia para expandir este tema en la enseñanza titulada Corte en Sesión
donde entro en detalle cómo funciona la corte celestial. O sea, la enseñanza, ¿se acuerdan que les enseñé? La enseñanza de la corte celestial. Es esto. Conclusión. Estas son únicamente 10 de las estrategias más comunes que el enemigo sigue usando hasta el día de hoy. Hay muchas más, pero lo único que quiero es que como buen discípulo aprendas cada día más acerca del diablo para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Es decir, hay muchas estrategias, pero yo solamente estoy presentando 10 estrategias para que lo vayamos conociendo. Página 49, hay 5 preguntas ahí para contestar. Pregunta número 1. Menciona por lo menos 3 de las estrategias del chanclas. Abran micrófonos. Enfermedades. Amén. Mencionamos 10, así es que pongan ahí 3 nada más. Acusaciones, robo de la palabra. Usted ponga la que usted quiera ahí. Tentación, mentira. Ok. Pregunta número 2. ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo? Esta es una pregunta abierta, cada quien puede dar su propia respuesta. ¿Ok? Pero obviamente tomando en cuenta el texto. ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo? Fue con el texto que empezamos. Ahí nos dice el apóstol Pablo. ¿Por qué o para qué? Para que no gane ventaja. Amén, exacto. Para que el enemigo no tome ventaja alguna sobre nosotros. Si no, siempre nos va a tener en ventaja. Ok, pregunta número 3. ¿A qué se refiere la estrategia de acusaciones? Acusaciones. La última que vimos. ¿A qué se refiere la estrategia de acusaciones? Con sus propias palabras, conteste. Ahí, sí. Pone la tentación para que caiga, para luego buscar que caiga. Amén. Así es. Pregunta número 4. ¿A qué se refiere la estrategia de robo de la palabra? Robo de la palabra lo dice. Hay una palabra que dice robo. Bueno, para que no la roba, para que no la guarden y guarden la salvación. Ya, para que no disfruten su vida. Para que pierdan. Exacto. Para que no se salven. Para que no sean salvos, para que no crezcas espiritualmente, para que no disfruten tu vida. Te va a robar la palabra, total, para que sigas en ignorancia. Pregunta número 5. ¿A qué se refiere la estrategia de afanes y riquezas? Afanes y riquezas. Ok. También para que no lleven fruto. Sí, exacto. Te la pasas afanado, trabajando, haciendo miles de cosas y descuidas la palabra de Dios, descuidas la obra de Dios. Ok. Perfecto. Abremos micrófonos, pantallas, preguntas, dudas, comentarios. ¿Quién dijo yo? Pastor, Sí. usted mencionó que mucha gente está muy enferma y quién sabe si se le está presumiendo Bendiciones. o esa enfermedad.